Muy buenas noches, dilectos colegas. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, el tema que hoy vamos a comenzar viene a intitularse Teoría General del Derecho Penal. Poco, colegas, daos la bienvenida. Poco para los que no me conocen, soy abogado titulado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, el año 1992. Tengo los siguientes títulos posgraduales. Posgrado en Derecho Procesal Penal, Instituto de la Judicatura 2001. Tengo la maestría en docencia universitaria otorgada por el Departamento de Posgrado de la UMS el año 2002. Tengo el título de doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, en convenio con la UMS el año 2010. Tengo una maestría en Derecho Constitucional otorgado por el posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón de la UMS el 2015. Bueno, he sido operador jurídico durante 15 años aproximadamente. He estado en varios cargos como juez de instrucción, juez técnico de tribunal de sentencia, juez de provincia, secretario de cámara. Bueno, he sido operador de justicia durante 15 años. Soy docente titular de las asignaturas de Derecho Procesal Penal y Procedimiento Penal y Práctica Forense Penal en la UMS. Tengo 21 años en San Simón. He sido director del Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMS durante 8 años. Bueno, tengo 5 libros escritos. He estado también como presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba y bueno, siempre es un gratificante compartir conocimientos, facilitar conocimientos, porque estos cursos son también relevantes por los conocimientos y la práctica que poseen dilectos colegas. Entonces comenzamos a desarrollar el tema que se me ha asignado, Teoría General del Derecho Penal. Indudablemente, el derecho penal es un tema muy complejo desde su misma naturaleza, porque indudablemente es una institución compleja y a través de la cual se canalizan diversas necesidades sociales. Entonces, fundamentalmente existen dos fuerzas. En principio, las políticas criminales de la sociedad que indudablemente todos los estados tratan de agravar. Tratan de prácticamente con un inflacionismo penal indicar, ¿no? Política criminal que va a lograr cero criminalidad. Y ante esta política criminal que muchas veces comete excesos, también tenemos las necesidades de protección del ciudadano frente a la amenaza que implica la concesión de un poder tan fuerte y tan abusivo como ya lo decía Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, las garantías constitucionales. Entonces, desde esa perspectiva siempre va a haber esa puja constante entre la política criminal del Estado, que trata siempre de ampliar su espectro, y con las garantías constitucionales, que de una u otra manera van a poner frenos al jus puniendi estatal. Entonces es importante para poder comprender la teoría general del derecho, poder definir de manera muy sencilla qué es la teoría. La teoría es un conjunto de principios explicativos de uno o más sectores de la realidad que resumen el conocimiento existente, proporcionan una explicación para los acontecimientos observados y pueden permitir incluso predecir la concurrencia de acontecimientos no observados. Algo que es importante, ¿no? En materia penal, que no debemos perder, digo, desde ningún punto de vista, es que necesariamente esta teoría como conjunto de principios explicativos nos permiten tener un conocimiento y también tener parámetros de cumplimiento obligatorio en materia penal.
principios que nos van a permitir también esta proporcionalidad en la explicación de los acontecimientos observados, que nos van a permitir predecir, tener una prognosis, un conocimiento de lo que podría haber pasado. Es por eso que los legisladores, ¿no? Y en nuestro caso, el legislador boliviano, a partir del artículo 109 al artículo 363, prevé la parte especial del Código Penal. Esta parte especial que está destinada prácticamente a describirnos los tipos penales, como aquellas conductas prohibidas por ley. Y cuando nuestra conducta se adecua a un tipo penal, indudablemente existe tipicidad. Esta adecuación que se traduce con la exteriorización de la voluntad y fundamentalmente cuando hay lesividad, cuando hay dañosidad. De ahí recién se apertura la competencia del ámbito jurídico penal, porque esta exterioridad, la conducta, necesariamente tiene que ser lesiva, tiene que ser dañosa, tiene que ser perjudicial, tiene que fracturar la pacífica y armoniosa convivencia en colectividad. Uno de los pilares para poder entender la teoría general del derecho penal es el principio de legalidad. ¿Cómo hemos llegado? En base a una teoría, a estos conjuntos de principios explicativos, porque desde la etapa inquisitiva, donde se han cometido un cúmulo de abusos desde el siglo XII hasta el XVII aproximadamente, para entrar a un sistema mixto y posteriormente ya entrar al sistema acusatorio, ¿no? Donde el imputado es un sujeto procesal y conforme a nuestro Código de Procedimiento Penal, la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Y quien acusa está en la obligación de probar lícitamente el hecho delictivo, por mandato del artículo 6 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, el principio de legalidad prácticamente establece, ¿no?, el mandato de legalidad que determina la teoría de la determinación de la pena. Pone como garantía el legalismo, limita la facultad discrecional, porque al tener, por ejemplo, en la parte especial del 109 al 363, la ley escrita, de una u otra manera se evita la arbitrariedad. En materia penal existe un principio básico. Se encuentra prohibida la analogía. Si una conducta no está prevista como tipo penal en la parte especial, no puede ser sancionada como delito. Entonces, el principio de legalidad viene a ser uno de los parámetros fundamentales que garantiza el Estado constitucional de derecho para evitar la arbitrariedad de los administradores de justicia, de los gobernantes y velar también por la pacífica y armoniosa convivencia en colectividad. Entonces es importante, ¿no? El principio de legalidad nos pone 4 parámetros fundamentales. Ninguna conducta, por reprochable que parezca, puede conceptuarse delito si la ley no lo prescribe así de manera específica. Entonces, tenemos un parámetro importante a partir del artículo 109 en nuestra legislación. Porque si no está prevista como tipo penal, por ejemplo, la brujería. El que habla ha sido juez de provincia también buenos años. Y en las provincias se encuentra muy arraigado el tema de la brujería. Incluso en algunos juzgados todavía existe un tesón de sal, ¿no? Y cuando el ciudadano que tiene mucha creencia, por ejemplo, en las costumbres, en la brujería, de una u otra manera se siente a veces defraudado por el Estado porque no se encuentran como tipos penales. Pero es una garantía básica del derecho penal la previsión expresa para que sea reprochable. Si no está dentro de la previsión de la parte especial, no puede ser juzgada menos sancionada como delito. Esa es la principal característica del principio de legalidad. También otra característica es que no se pueden imponer penas más que las establecidas por el legislador en cada caso. Y tampoco existe
la posibilidad de sustituir, por ejemplo, un homicidio, 251 con las reformas de la ley 1173. Tenemos una penalidad de 10 a 20 años. Y ese es el parámetro fundamental que nos va a regir. No podemos, del mínimo al máximo, ese es el campo de acción para ver las circunstancias atenuantes y agravantes que describe la parte general del Código Penal. También otro principio importante es que nadie puede ser castigado sino en virtud de un juicio formal ante sus jueces naturales en el que se respeten las garantías constitucionales. El sistema procesal boliviano responde a un sistema acusatorio de corte adversarial, donde hay una gestión estratégica del conflicto. Entonces, es importante ver que después de este juicio formal siempre tiene que estar establecido dos clases de sanciones. La sentencia condenatoria, conforme dispone el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, o la absolutoria, conforme establece el artículo 363 y 364. Entonces, ¿cuál es el mandato del legislador? Quien acusa tiene que probar más allá de la duda razonable. Tiene que ir a demostrar la convicción de la responsabilidad del imputado. ¿Para qué? Para generar la responsabilidad penal y posteriormente la civil. No puede ejecutarse pena alguna sino en la forma prevista por ley. Entonces, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio de legalidad constituye el soporte de la seguridad jurídica propia de un Estado constitucional de derecho, que nos permite a todos como ciudadanos a conocer lo que está proscrito, lo que está prohibido. Y también nos establece de manera clara lo que no está prohibido. Y fundamentalmente podemos decir que el principio de legalidad limita el poder omnímodo del juez o el poder arbitrario abusivo del juez, sometiéndolo al imperio estricto de la ley escrita. Entonces, ningún juez puede salir de esos parámetros. Entonces, es importante porque en materia penal también está prohibida la analogía. Y también existe un principio básico, que es el principio intuito personal. Uno responde por lo que ha realizado. Obliga al legislador también a establecer leyes claras, a fundamentalmente precisar que la ley tiene que ser clara y de fácil entendimiento. Entonces, desde esa lógica es importante entender y además también se debe respetar el debido proceso. El debido proceso entendido como aquel conjunto de actos procesales de cumplimiento obligatorio. El debido proceso podemos entender como el derecho que tiene todo ciudadano sobre quien recae una denuncia, una querella, una acusación, de ser informado de los cargos que se caen en su contra, de tener un plazo razonable, de ser juzgado con un tribunal o un juez imparcial, de que su causa se desarrolle con seriedad. Por eso que es importante la teoría, este conjunto de principios explicativos que nos permiten, ¿no?, de una u otra manera, tener prácticamente una suerte de predicción a la concurrencia de acontecimientos. Lamentablemente, les digo, pocos son los países que han llegado a prácticamente erradicar la delincuencia. Lo que sí se ha llegado es a paliar también esta realidad y de una u otra manera a minimizar la comisión de delitos. Es por esa razón, ¿no?, que es importante entender el ámbito jurídico penal. Cuando hablamos de derecho penal, indudablemente resulta necesario analizar tres concepciones fundamentales, ¿no? Tres concepciones básicas que nos van a poder permitir entender, ¿no?, el derecho como conjunto de normas o derecho positivo en sentido objetivo. ¿Qué implica esto? Que el derecho penal de una u otra manera nos va a poner límites, nos va a poner
de una u otra manera, facultades para vivir de manera civilizada y armónica en colectividad. También podemos entender como la facultad del Estado para ejercer el derecho de castigar en sentido subjetivo, lo que más conocemos también como el jus puniendi estatal. Entonces, el derecho penal subjetivo es aquella facultad que tiene el Estado de castigar, obviamente, mediante sus tribunales y jueces. Y es por esa razón, ¿no?, que es importante ver estas concepciones del lenguaje académico en estos tres contenidos. Y también la disciplina que estudia el derecho positivo de manera sistémica es la ciencia o dogmático jurídico penal. Entonces, desde esa trilogía vamos a comenzar a desarrollar un poco la teoría general del derecho. Como les decía, ¿no? La teoría que nos va a permitir conjunto de principios explicativos. ¿Qué buscamos los seres humanos? ¿Cuál es la finalidad del derecho penal? Buscar la pacífica y armoniosa convivencia en colectividad, que respeten los bienes jurídicos. ¿Qué son los bienes jurídicos? Aquellas conductas relevantes que nos permiten vivir de manera civilizada y armónica en colectividad. Buscamos una pacífica convivencia en colectividad. Entonces, es importante entender esta perspectiva. El derecho penal y el control social. Es importante ver que el derecho penal cumple una función relevante, ¿no? Por dos razones sencillas. Porque actualmente ya para poder comprender el derecho, indudablemente tenemos que comprender también que ya no es la única ciencia que va a permitir de manera autónoma comprender un fenómeno social tan complejo como es la convivencia humana. Entonces, el derecho penal y el control social, de una u otra manera, el derecho penal se auxilia de la sociología para buscar de una u otra manera aquella sobrevivencia, aquella convivencia de las modernas organizaciones estatales con la presencia de un control social. Indudablemente, el control social es el conjunto de medios, precisamente sociales, para ordenar y regular el comportamiento humano externo en diversos aspectos, que sirve no solo para establecer límites a la libertad, sino también sirve para la comunicación de sus componentes. Entonces, también tenemos el control social institucionalizado e informal. Indudablemente, cuando hablamos del control social institucionalizado, las opiniones que tenemos no van a ser las más favorables, ¿no? En la policía, en la fiscalía, en el órgano judicial, que es prácticamente donde el Estado, de una u otra manera, ha formalizado el derecho y trata de aplicar buscando la pacífica y armoniosa convivencia en colectividad. No obstante estos defectos, siempre es más saludable una democracia que una autocracia. Yo sé que este es el peor momento del órgano judicial, donde tenemos muchas dudas, tenemos muchas inquietudes, muchas insatisfacciones. Sin embargo, también cumple un rol importante el control informal, donde podemos decir que la familia, la escuela, los grupos de profesionales, colegio de abogados, grupos sociales, magisterio, poseen un carácter informal y es también un medio importante que de una u otra manera permite la pacífica y armoniosa convivencia en colectividad. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Cuando nosotros tenemos esta amarga experiencia de ver, por ejemplo, casos de violencia, indudablemente intervenimos, aunque estemos en un motorizado, haciendo luz, bocineando o alguna circunstancia. Y todo ciudadano, dentro del marco de razonabilidad, trata de velar de que no haya lesividad, de que de una u otra manera también el Estado no monopolice, porque ningún Estado ha logrado controlar prácticamente la delincuencia. Entonces, el derecho penal, en resumen, no es el único medio de control social,
porque no solamente se ejerce a través de normas jurídicas, y por supuesto que hace la parte especial del Código Penal, prevé normas o sanciones formalizadas que de una u otra manera a ciertas conductas imponen una penalidad. Por ejemplo, el artículo 251, el que matare a otra persona. ¿Cuál es la norma? No matar. ¿Cuál es la sanción? 10 a 20 años. Entonces, desde esa lógica, desde esta formalización que establece el artículo 251, también el ciudadano cumple esta función mediante el control informal. Cuando vemos una agresión o vemos a un ciudadano que entre tres lo están agrediendo, de una u otra manera también intervenimos. Ahora, otro aspecto que también el derecho penal se debe aplicar en última ratio, en última instancia, porque el derecho penal obviamente siempre ahora privilegia, por ejemplo, las salidas alternativas al proceso penal. ¿Por qué? Porque el sistema no ha podido de una u otra manera absorber los conflictos. No ha podido de alguna manera generar, también recuperar esta credibilidad. Y estos últimos años, lamentablemente, tal vez la época más negra del órgano judicial. Entonces, por eso que privilegia, ¿no?, las salidas alternativas al proceso penal, tanto en los criterios de oportunidad reglada en los artículos 21 y 22, cuando son casos de escasa relevancia social. Pero fundamentalmente, ¿qué dice el legislador? Requisito: haber reparado el daño o haber llegado a un acuerdo con la víctima. Después, otra salida alternativa, tenemos la suspensión condicional del proceso, donde hay un periodo de 1 a 3 años, y con las modificaciones de la ley 1173 ha ampliado hasta delitos a 6 años, cuya pena igual o sea igual o a 6 años. Entonces, desde esa lógica pone condiciones y reglas, pero también es un requisito el haber reparado el daño. Tenemos el procedimiento abreviado, que se encuentra regulado en los artículos 373 y 374 del procedimiento penal, que en doctrina también se llama alegación preacordada. Entonces, desde esa lógica, el procedimiento abreviado prácticamente un minijuicio donde el imputado reconoce su culpabilidad, pero quien acusa debe probar. Por mandato del Código de Procedimiento Penal, la acusación es la base del juicio, dice el artículo 342, y el acusador está en la obligación de probar lícitamente el hecho delictivo. Entonces, es importante entender, ¿no?, desde esta trilogía, el derecho penal. Entonces, concretando, podemos decir que el derecho penal podemos entender en dos sentidos: el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo, indudablemente, es prácticamente el conjunto de normas penales, y el derecho penal subjetivo es el jus puniendi o derecho de castigar. Entonces, desde esa perspectiva, como no ha habido un resultado demasiado favorable a nivel internacional, se privilegia la aplicación de las salidas alternativas. Y finalmente, también como salida alternativa, tenemos la conciliación, el 326, 327. La conciliación que permite, ¿no?, en determinados casos llegar a consensos, acuerdos, siempre y cuando sea previsible. Indudablemente hay casos donde el Ministerio Público no puede permitir que se viabilice la conciliación. Incluso en casos de violencia, cuando no es de mucha gravedad y es el primer delito del artículo 76, permite, ¿no?, de una u otra manera, y el 46, la viabilización por única vez, siempre a pedido de la víctima. El derecho penal objetivo. Franz von Liszt definía, ¿no?, para la época, como el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho a la pena como legítima consecuencia. Entonces, el mandato, indudablemente, no con los avances que tenemos contemporáneamente, era una definición exquisita para la época, Franz von Liszt. Entonces, cuando Franz von Liszt
establece que son estas reglas que de una u otra manera permiten la pacífica convivencia en colectividad, entonces ha permitido, ¿no?, un avance fundamental, porque yo históricamente a los alemanes no les tengo mucha simpatía por las guerras mundiales, por Auschwitz, pero en el derecho penal mis respetos, ¿no? Franz von Liszt, jurista alemán, que prácticamente ha generado, les digo, esta definición y mucha literatura que nos permite también poder entender, ¿no? Von Liszt siempre ha habido duda, más ha sido conocido como alemán, pero en su historia, en su bibliografía también figura como Viena, Austria, su origen. Pero es uno de los autores, les digo, que en su momento ha establecido y ha definido de la manera más práctica como el conjunto de reglas que asocian el crimen como hecho a la pena como legítima consecuencia. En resumen, no hagas esto porque te puede ocurrir esto. ¿Y cuál es la lógica consecuencia? Indudablemente la legítima pena. Actualmente, las definiciones contemporáneas ya han progresado y han avanzado desde esa perspectiva. El derecho penal no constituye solo un conjunto de normas dirigidas a los jueces ordenándoles imponer penas o medidas de seguridad, sino también antes de ello un conjunto de normas dirigidas a los ciudadanos que les prohíben bajo la amenaza de una pena la comisión de un delito. Y actualmente, no, por ejemplo, el Código Español prevé y establece fundamentalmente de que el derecho penal tiene que priorizar en las medidas predelictuales. Como señala el profesor Alberto Martín Binder, el derecho penal conlleva alta cuota de violencia social, porque si la práctica nos permite rememorar que ilícito de gravedad concluye con un final feliz. Es muy difícil, por una razón sencilla, porque obviamente hay vulneración de bienes jurídicos de relevancia. Y al haber vulneración de bienes jurídicos de relevancia, indudablemente vamos a tener, les digo, de una u otra manera, conflictos que no van a llegar a un final feliz como en una novela, en una película. Indudablemente el Estado también inflige alta cuota de violencia social. Por eso que actualmente hay esta tendencia a minimizar, ¿no? De alguna manera algunos delitos y buscar el resarcimiento del daño civil. ¿Esto para qué? Para que la víctima tenga una pronta reparación del daño. También se eviten efectos criminógenos contra el autor del hecho, esta contaminación, ¿no? Lamentablemente nuestros recintos carcelarios tampoco son los más idóneos, ¿no? En Cochabamba, pues una de las cárceles que tiene recién el diseño de cárcel, ¿no? De recinto cárcel. Las demás cárceles son muchas veces hasta hospitales, son de una infraestructura improvisada. Entonces, es importante ver, es importante analizar el derecho penal desde esa perspectiva. También hacer énfasis en las medidas predelictuales. Estas medidas predelictuales que nos van a permitir de una u otra manera evitar, ¿no?, que se cometan delitos. Lamentablemente, después de un feminicidio, después de un homicidio en un accidente de tránsito, después de una estafa, en muchos casos, les digo, va a haber alta cuota de violencia social. Entonces, el Código Penal español, por ejemplo, en lo referente al derecho penal objetivo, define como aquel conjunto de normas, valoraciones y principios jurídicos que desvaloran o prohíben la comisión de delitos y asocian a estos como presupuesto penas o medidas de seguridad como consecuencia jurídica. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de los países europeos están haciendo énfasis en evitar la comisión del delito, porque obviamente, como dice el profesor Alberto Binder, declarado doctor honoris causa, el máximo galardón de la Universidad Mayor de San Simón, el máximo reconocimiento,
Dice, ningún conflicto va a concluir en un final feliz. Además, en un sistema acusatorio de corte adversarial, donde hay un litigio estratégico, quien acusa está en la obligación jurídico-penal de probar el hecho delictivo. ¿Y cómo va a probar el hecho delictivo? Lícitamente. No puede probar de otra manera si no es lícitamente el hecho delictivo. Entonces, ingresamos con esta pequeña introducción a la teoría del delito. La teoría del delito es una institución jurídica de naturaleza dogmática que comprende de manera intrasistémica aquellos conocimientos científicos dirigidos a establecer si la conducta atribuida a una persona como autor o partícipe debe ser alcanzada con una pena o medida de seguridad. Al respecto, por ejemplo, yo discrepo en nuestra legislación con la improcedencia de la detención preventiva en delitos patrimoniales, en ilícitos, por ejemplo, que de una u otra manera generan una ventaja económica indebida de personas inocentes, donde el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal establece de manera clara la improcedencia de la detención preventiva en el numeral 6. O sea que no procede la detención preventiva en los delitos de estafa o estelionato, excepto que sean varias víctimas, que hayan víctimas múltiples conforme establece el artículo 346 bis del Código de Procedimiento Penal, del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, la teoría del delito como institución dogmática va a tratar de entender y explicarnos científicamente si una conducta de una persona es lesiva, causa dañosidad. El meollo para poder entender el derecho penal, la relevancia indudable es la exteriorización de la voluntad. Y si no hay lesividad, no puede haber dañosidad. Entonces, necesariamente es un parámetro básico, pero esta teoría como conjunto de conocimientos sistémicos nos va a permitir analizar el comportamiento humano desde diversas aristas. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, para que el ser humano cumpla su palabra? Una pregunta parece muy básica. Yo tengo 56 años, pero muchas veces no logro entender cómo pueden destruir la amistad de muchos años por unos pesos. ¿Cómo pueden no cumplir, no honrar la palabra? Es que lamentablemente son concepciones de la vida diferentes que tenemos. Entonces, la teoría del delito analiza el comportamiento desde diversas aristas. Y para poder entender, miren, este problema no es reciente. Este problema, les digo, ha surgido ya prácticamente, les digo, hace más de 100 años. ¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos creer en el ser humano que cumpla su palabra? ¿Cómo podríamos entender este comportamiento humano? ¿De dónde surgen las medidas cautelares? Es decir, fueron los alemanes, ¿no? Los que prácticamente, con la aparición de las 12 tablas, es prácticamente un instituto del derecho romano, con la aparición de las 12 tablas, tratan de buscar una actividad compositiva del conflicto. Es decir, bueno, si alguien debe honrar su deuda, debe cancelar. Ya con la aparición de las 12 tablas surge una figura adictos, que era aquella persona que debía, y mediante una decisión, en este caso jurisdiccional, no como las garantías que tenemos, que hacía en el derecho humano, le permitía al acreedor tener los 60 días encerrado privarlo de su libertad en un ambiente privado, y si no cumplía en 60 días su pariente o él no honraba la obligación, se convertía en esclavo. Por eso que es importante entender el comportamiento humano. El comportamiento humano indudablemente es muy complejo desde diferentes áreas. Si la gente cumpliría su palabra, colegas, no tendríamos trabajo. Es por eso que no, la teoría del delito analiza el comportamiento humano, si es jurídicamente relevante y si ha lesionado, si hay dañosidad.
se ha puesto en peligro un bien jurídico tutelado por ley, y si dicha lesividad estuvo amparada por el ordenamiento jurídico. Entonces, obviamente, si está amparada por el ordenamiento jurídico, por un policía en caso de un atraco, pues el cumplimiento de un deber, la legítima defensa, el estado de necesidad, tenemos circunstancias eximentes o atenuantes también de responsabilidad jurídico penal. La teoría del delito está destinada a operar como un sistema inteligente de filtros, dice el profesor Zaffaroni. Entonces, Zaffaroni es uno de los que de manera muy exquisita, les he pasado un video bien interesante del profesor Zaffaroni para poder comprender la teoría del delito. Zaffaroni dice es un sistema inteligente de filtros. Y al ser un sistema inteligente de filtros, dice, debe contener racionalmente las pulsiones del poder punitivo. No todo puede ser sometido a sanción. Entonces, este poder punitivo, entonces, analiza y es parte de la teoría del delito. Y dice, debe ser estratificado, o sea que necesariamente debe hacerse un análisis por pasos. Debe verse, ¿no? Indudablemente, si la conducta es lesiva, si esta conducta es dañosa, si esta conducta causa lesividad, dañosidad. Y parte de una base muy sencilla y muy práctica, ¿no? Zaffaroni, porque dice, el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, cuando hablamos de tipicidad, hablamos de prohibición. Y cuando hablamos de prohibición, hablamos de tipos penales, de delitos. ¿Qué hacen los tipos penales descritos del artículo 109 al 363? Necesariamente nos mandan una combinatoria. No hagas esto porque te puede ocurrir esto. El que matare, el que se apoderare ilegítimamente de un bien mueble ajeno con fuerza en las cosas, el delito de robo 331, el delito de homicidio, el que matare a otra persona. O sea, no mates, no te apoderes. Esa es la norma. La norma es una construcción jurídica. Y para que exista tipicidad, obviamente tiene que haber la previsión y la prohibición expresa. Entonces, pone un ejemplo bien interesante, ¿no? Zaffaroni. Dice, el dique es el poder jurídico. No puede impedir el paso total del agua porque se reventaría el dique, se reventaría la resistencia. Entonces, también dice, debe impedir que el agua, el poder punitivo, tape el Estado de Derecho. No todo podemos sancionar. Entonces, por eso que necesariamente existe la dañosidad, la lesividad. Y les decía, ¿no? Al iniciar la clase, siempre va a haber esta puja, esta controversia constante entre la política criminal del Estado, que obviamente los estados siempre tratan de buscar políticas fuertes, políticas duras contra el delito. Pero la práctica nos ha demostrado que estas políticas duras ni siquiera en Texas y más de 50 países que se encuentra todavía vigente la muerte, se ha logrado erradicar el delito. Entonces, desde esa perspectiva, siempre esta prohibición, obviamente, el ejemplo que pone Zaffaroni, este dique no puede ser soltado, no todo puede ser sancionado. Entonces, opera, dice, un sistema inteligente de filtros, que es la teoría del delito. Entonces, ¿qué hace la teoría del delito? Estudia la conducta humana. Y esta conducta humana, el comportamiento humano desde diferentes perspectivas. Por eso que es importante entender la tipicidad. Y ahí viene, ¿no?, la razón de que toda Europa está privilegiando las medidas predelictuales. Podemos referente a los accidentes de tránsito. En Bolivia también los accidentes de tránsito, el homicidio en accidente de tránsito, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previsto por el artículo 261, es la segunda causa de muerte en Bolivia. Y a nivel mundial también. En primer lugar se encuentran
los accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, problemas cardíacos, de salud. Pero imagínense, parecería algo muy sencillo, ¿no? ¿Cómo puede algo que nos sirve para el transporte, que por supuesto conlleva riesgo, ser la segunda causa de la muerte? Entonces, en Europa, ¿qué han hecho? Ponen esos paneles de control de velocidad. El control es estricto y son sanciones severas, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la comisión, para evitar la tipicidad. Entonces, Zaffaroni dice, solamente deja las aguas menos turbias, los razonables, los racional. ¿Para qué? Para que no cubra el Estado de derecho, para que no, el derecho no sea abusivo, no sea arbitrario. Entonces, publicita, obviamente, esta sanción. Y el Código Penal, obviamente, tiene que tener también la publicidad necesaria. ¿Para qué? Para también evitar la represividad y arbitrariedad policial. Entonces, es importante entender, ¿no? ¿Qué es la antijuricidad? La no permisibilidad, lo que va contrario al derecho. Entonces, cuando es algo contrario al derecho, obviamente no tiene que tener un justificativo. Y producto de un debido proceso, obviamente va a surgir la culpabilidad, que es un reproche, pero ni siquiera como reproche. Si vamos al Código Penal, el artículo 25 establece que la sanción busca la enmienda y la readaptación social. También la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario establece, ¿no?, que las penas, le estoy hablando del régimen penitenciario, de la Ley 2298, Ley de Ejecución y Supervisión Penal. Miren que es una ley de avanzada que ha servido incluso en México, ha servido de base para la elaboración de una ley de ejecución. En la práctica es hermosa esa ley, la ley 2298, porque dice el interno que tenga problemas gastrointestinales, que esté enfermo, gozará de una alimentación. Prevé un sistema progresivo, prevé prácticamente, parece, les digo, un modelo de cárcel interesante, pero de la teoría a la práctica varía, ¿no? Por eso que esta culpabilidad, este reproche, incluso en la ley de ejecución penal, el artículo 3, busca la reinserción y la readaptación social. No es infligir el mal por el mal. Lo que busca es reinsertar la sociedad, permitir que este ciudadano vuelva, convive en la sociedad. Es por eso, ¿no?, que es importante ver también la aplicación de las medidas cautelares. Acá tenemos un tema muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque la medida cautelar, obviamente, es una decisión jurisdiccional que es impuesta por el juez o tribunal a pedido fundamentado del fiscal o querellante. Entonces, esta medida cautelar indudablemente tiene carácter restrictivo por mandato del artículo 7, 221 y 222 del Código de Procedimiento Penal, también por el 116 de la Constitución Política del Estado, del mismo modo por el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, en Bolivia, de la totalidad de los presos, miren, como ejemplo, tenemos aproximadamente 25,000 privados de libertad en todos los recintos del país: Palmasola, San Sebastián, San Antonio, Mozos Blancos. El cúmulo, les digo, de privados de libertad llega a 25,000. Estamos con un país aproximadamente, digamos, de 14 millones. Pero Colombia, que tiene 52 millones, tiene 45,000 presos. Entonces, por eso que a Bolivia se le ha prácticamente, se le ha exhortado a limitar la detención preventiva. Pero no obstante a que la ley, el artículo 7, 221, 222 del Código de Procedimiento Penal, el 116 de la Constitución, el 8 de la Convención, dice, la detención preventiva deberá aplicarse en última instancia. También
el artículo 231 bis en las medidas cautelares personales dice, aplique todas las medidas cautelares. Cuando no se pueda solucionar del numeral 1 al 9, recién aplique la detención preventiva. Pero en nuestro país, de la totalidad de privados de libertad, el 70% son detenidos preventivos. Y la finalidad del detenido preventivo es sacarlo del ambiente para que no se dé a la fuga o para que no obstaculice la investigación, para que no destruya. Entonces, volvemos a los caracteres positivos del delito. ¿Cuál es el sustantivo del delito? La conducta. Necesariamente tiene que ser una exteriorización de la conducta. Esta exteriorización de la conducta tiene que ser lesiva, porque el tipo penal ha descrito como algo prohibido. La tipicidad. Necesariamente esta conducta está prohibida por un tipo penal y hay una adecuación de la conducta del ser humano. No hay causales eximentes, no hay causales justificantes. Y la antijuricidad no debe estar permitida por ninguna causa de justificación. Y la culpabilidad, que les vuelvo a decir, busca la reinserción, la readaptación social del incluso condenado. O sea, no es devolverle el mal por el mal. Lo que busca es la reinserción y la readaptación, permitirle que de una u otra manera el imputado se redima, se le permita reinsertarse a la sociedad. Pero estamos haciendo uso y abuso excesivo de la detención preventiva. No obstante que la ley 1173 le ha puesto un plazo de 6 meses, lamentablemente en la práctica se está ampliando, y ya prácticamente se está generando vulneración de derechos y garantías constitucionales. Entonces, entramos a la parte más importante, que es la dogmática penal. Un minutito lean la dogmática penal para poder entender, para poder comprender. Leamos la dogmática penal. Hagan el seguimiento 60 segundos para poder comprender y si gustan intercambiar. El profesor alemán Klaus Roxin define la dogmática penal como la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. Les decía, ¿no? La base de la teoría del delito es la conducta, es el sustantivo. Indudablemente, estos pasos, este estrato de la conducta, que es la acción, la exteriorización de la acción. Porque si no hay exteriorización de la acción del ser humano, no puede haber lesividad, no puede haber dañosidad. Entonces, este concepto de conducta, obviamente, es el sustantivo del delito. Si esta conducta no se exterioriza, no se adecua a un tipo penal, a una previsión legal, no puede ser sancionada. Entonces, el profesor Roxin
establece, ¿no?, que la dogmática penal interpreta, sistematiza, elabora. La dogmática jurídico-penal o la dogmática del derecho penal es el saber que estudia el derecho penal positivo, que averigua el contenido, los presupuestos, las consecuencias de las normas punitivas, las cuales desarrolla y explica en su conexión interna que ordena el material jurídico en un sistema que tiene cabida las elaboraciones de los tribunales y la doctrina. Por eso que es importante analizar. En un momento dado, indudablemente, yo parto de que la ley 348 ha sido relevante, ha cumplido un rol. Pero a la fecha, les digo, hay que analizar, hay que realizar ajustes con la ley 348. Hay que ver porque de una u otra manera también se están generando distorsiones del derecho y se está utilizando también muchas veces como un medio extorsivo. Por eso que es importante analizar, ver esta interpretación, esta sistematización, esta elaboración y desarrollo. Y el derecho penal es dinámico. También el derecho penal indudablemente tiene una aspiración ética. Y al tener una aspiración ética, obviamente el derecho penal, la parte que estudia es la dogmática penal. Y es importante. ¿Cuál es el método del derecho penal? Es la dogmática, que se desarrolla en tres momentos íntimamente conectados: la interpretación, la sistematización y la crítica. Les vuelvo a decir, hay temas, por ejemplo, donde hay que pensar con la cabeza fría, sin tendencias rígidas, siempre velando que el derecho busca una armoniosa convivencia en colectividad. Mañana vamos a trabajar con casos sobre violencia familiar, va a ser bastante práctica la clase y vamos a poder interpretar y sistematizar y también hacer críticas constructivas. El penalista, como cualquier científico, trabaja con un conjunto de proporciones que reciben el calificativo de verdaderas y falsas. Siempre un caso, por eso que es importante, ¿no?, la teoría del caso. La teoría del caso no podemos entender como aquella circunstancia que nosotros buscamos que el juez nos crea, que el juez crea nuestra versión. Es prácticamente la idea central que tenemos o la idea explicativa que creemos, que queremos que nos crea el operador de justicia. Y este relato se inicia apenas se ha iniciado el proceso penal. También esta idea central debe ser comprensible, autosuficiente, debe ser verosímil o creíble. Es importante tener una buena teoría del caso. ¿Por qué? Porque el tribunal obviamente va a tener también dos posiciones o tres disímiles. Entonces, el método, la dogmática, nos va a permitir analizarnos similitudes y diferencias, que prácticamente la interpretación es el tema más complicado. Miren, hasta en los testigos. El testigo es una persona que tiene una porción de verdad, una porción de conocimiento que ha captado en base a los sentidos. Pero tenemos 5 testigos que han visto un accidente de diferentes edades, diferentes sexos, y muchas veces son 5 testimonios diferentes. Entonces, es importante entender, comprender el sentido único, también la interpretación que se le dé. Y, por supuesto, la teoría del caso, esta idea central es importante porque esta idea central nos va a permitir que sea una estrategia, una visión que tenemos sobre los hechos. Y obviamente, la mochila más pesada es para quien acusa. Quien acusa está en la obligación jurídico-penal de probar el hecho delictivo. Como defensa, únicamente debemos generar dudas razonables. Si generamos dudas razonables, indudablemente va a implicar absolución por mandato del artículo 363 y 364 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, la teoría del caso constituye nuestra teoría fundamental donde descansa prácticamente
toda la investigación. Desde el primer momento hay que empezar a tener una teoría del caso. Pero el hecho siempre va a ser complejo, porque se hace un psicorsi procesal y obviamente siempre va a haber una parte que trate de ocultar algunos hechos y otra parte que trate de esclarecer los hechos. Por eso es una actividad compleja y la teoría del caso como estrategia nos permite de alguna manera simplificar al juez o al operador también cuando le damos interpretación creíble, lógica, flexible, sencilla. Entonces es importante analizar. Entonces la dogmática es fundamental en el derecho penal, porque esta construcción lógica teórica en la que cada uno de ellos encuentra su cabal explicación, luego se plantea una hipótesis para determinar si la teoría funciona acorde con el texto legal o no se contradice, o sea, la verificación consistente en la fase de sistematización. Por eso que es importante la teoría del caso. Hace una semana, un juicio oral que defendía. Era una presunta estafa una apropiación indebida y abuso de confianza de una contadora de una institución, de una asociación, Talita Co. Presuntamente trabaja 5 años, hasta el año 2021 y de repente cierra la institución y se va con la adopción. Es apropiación indebida y abuso de confianza. ¿Cuál es la prueba que presenta? Acompañan publicaciones donde le exhortan a que retorne a su trabajo, a que devuelva la documentación y su teoría de caso hay un cúmulo de pruebas, pero en ningún momento acompañan el presunto desfalco económico. No hay una acreditación legal, no hay una pericia, no hay documentos que acreditan ese faltante de dinero. Entonces, ¿qué? Algo muy sencillo. Mi teoría del caso era generar dudas razonables. Al generar dudas razonables, por eso hablamos de un litigio estratégico. He dejado que judicialicen toda la prueba. No he objetado. He propuesto 3 testigos que han acreditado que antes del hecho no tenía ningún tipo de mala conducta mi cliente, de que era más bien muy estricta en el control, porque era la administradora, la contadora a la vez, en lo referente a los bienes. Pero llegó un momento de los alegatos y algo muy sencillo. Señora juez, la carga de la prueba corresponde a quien acusa. De obrado se ha desfilado abundante prueba, pero ¿qué momento procesal se ha acreditado el faltante de este dinero? El tipo penal de apropiación indebida es quien estuviera en obligación de entregar o devolver. El abuso de confianza, quien abusar de la confianza. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál sería el conflicto jurídico penal? Porque de obrado se establece que no existe. Una de las 22 pruebas que han sido acompañadas no acredita este faltante de dinero. Y veía que la jueza hacía una mueca de sonrisa porque al final decía, bueno, me simplificó el asunto. Y llegó un momento, derecho a la dúplica, ninguno. Y obviamente, sentencia absoluta. ¿Por qué? Porque la teoría del caso estaba mal diseñada por la parte acusadora. Entonces, dentro de esta construcción lógica, dentro de esta interpretación, esta sistematización, lo que hace la dogmática jurídica, como dice el profesor Roxin, es interpretar, sistematizar, elaborar y el desarrollo de las disposiciones legales y las opiniones de la doctrina. Entonces es importante la dogmática hallar nuevos caminos de desarrollo conceptual y sistemático. Además, retoma las diversas perspectivas jurídicas, pues se remite a todo el ordenamiento jurídico y extrajurídico. Acude también a otras ciencias, a la sociología, a la criminología, a la política criminal. Emprende la crítica del derecho penal vigente y logra que las aportaciones criminológicas se traduzcan en exigencias político-criminales que a su vez se tornan en normas jurídicas, completando así una ciencia totalizadora. Entonces, la dogmática penal indudablemente es relevante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir
interpretar, sistematizar, elaborar el desarrollo de nuestras disposiciones legales. Entonces, en base a la dogmática penal, obviamente, con este conjunto de principios que es la teoría, nos va a permitir utilizar diversos métodos de trabajo. La dogmática penal utiliza elaboraciones criminológicas, utiliza la política criminal, realiza un análisis vigente y la construcción de una ciencia total del derecho penal. Por eso que es en base a este estudio meticuloso, prolijo, que se deben modificar las leyes. Les vuelvo a decir, yo no estoy de acuerdo, pero como ciudadano boliviano tengo que acatar la ley. ¿Por qué? Porque es una disposición legal que está en vigencia y me guste o no me guste, pero la improcedencia de la detención preventiva que establece el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal está vigente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros debemos mandar? No preste dinero. La estafa y el estelionato tienen por previsión del artículo 232, numeral 5, en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 4 años. Y el numeral 6, en los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 6 años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelar. ¿Qué quiere decir eso? En resumen, no va a proceder la detención preventiva. Va a ser excepcional la detención preventiva. Entonces, el mensaje es a la ciudadanía: no preste dinero, porque si no tiene buena garantía, no preste. En el ámbito jurídico penal no se va a poder. ¿Por qué? Porque es voluntad del legislador. Porque la Constitución Política del Estado dice: no hay cárcel por deudas. No se olviden de la ley 1602, la ley Blackman, la ley de abolición de prisión y abolición del apremio corporal por obligaciones patrimoniales. Entonces, leyes fundamentales, formulación de principios generales. Se utiliza el método deductivo. Se confronta datos con el caso concreto y, por supuesto, las reglas propias de la lógica. Nuestro código se encuentra prácticamente en el artículo 359, establece de manera taxativa que obviamente el juzgador también está sometido a las reglas de la lógica, a las reglas del sentido común. Cuando nos habla las normas para la deliberación, el artículo 359, el tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión. O sea, le está diciendo al legislador: usted debe explicitar las razones de hecho y de derecho por las cuales usted saca una conclusión. Y además tiene que decir, conforme dispone el artículo 124, establecer con precisión las razones de hecho y de derecho. Entonces es importante ver, ¿no? También la dogmática jurídico-penal se acoge también y se ayuda con leyes fundamentales. Respeta premisas determinadas de manera que su aplicación sea rigurosa y se desarrolla dentro de los moldes científicos. Estas construcciones dogmáticas responden al imperio de 3 leyes básicas. La construcción doctrinal debe aplicarse al derecho positivo. Un principio básico tiene que ser que haya lesividad, que haya dañosidad. Zaffaroni nos enseña: el sustantivo es la conducta, pero esta conducta mediante la exteriorización de una voluntad. Y esta voluntad obviamente tiene que ser lesiva, tiene que ser dañosa. Entonces, desde esa lógica, se establece obviamente un parámetro de respeto. El que matare a otra persona, usted no puede matar. El que se apoderara ilegítimamente un bien mueble ajeno, el 331, robo. El que obtuviera ventaja económica mediante ardite, engaños, el artículo 335. Entonces, es importante la dogmática desde esa perspectiva porque nos va a permitir que la ciencia del derecho tenga también una elaboración teórica armoniosa o artística.
al respecto, el profesor Klaus Roxin es interesante en sus análisis, que después vamos a hacer también un trabajo sobre esta base. Prosiguiendo con el módulo Teoría General del Derecho Penal. También, indudablemente, recurre a la política criminal. Cuando un Estado, de una u otra manera, tiene una política criminal eficiente, va a lograr la prevención, va a lograr minimizar los casos. La política criminal es relevante porque nos va a permitir de alguna manera, les digo, permitir minimizar la comisión de delitos. Y también cuando se sancione, también nos va a permitir entender que esta sanción es para la reinserción y la readaptación del delito, del presunto delincuente. Es su reinserción a la sociedad. Entonces, es importante, ¿no? También el avance del surgimiento de una política criminal que este tema, les digo, Roxin es importante, ¿no? Porque Roxin nos permite también tener una visión mucho más amplia. Entonces, la política criminal obviamente va a generar también que algunas conductas que no se han podido prevenirse recién sean insertadas como tipo penal. Por ejemplo, Roxin nos pone un ejemplo bien interesante. Dice, el estacionamiento de vehículos causa muchos problemas. Es un tema a nivel mundial, el estacionamiento indebido de vehículos en determinados lugares. Muchas veces hasta causa accidentes, muchas veces causa conflictos. Cuando un vehículo se parquea en un garaje, también cuando un taxista para donde no debe estar, genera eh, aglomeración, genera atascamiento. Entonces, desde esa lógica, dice, es importante prevenir, es importante analizar. Y dice Roxin, todos estaríamos tentados de poner una sanción jurídica penal. Alguien que ha estacionado, por ejemplo, en mi parqueo, indudablemente merece una sanción y habría que meterlo a la jaula. Hay esa tentación, pero Roxin dice, en la vía administrativa se puede solucionar. La vía administrativa con una multa, con un remolque, de una u otra manera va a paliar esta realidad. Y también es cultural, ¿no? Porque la gente, cuando hay buenos controles, responde. La gente, cuando hay buenos controles, no infringe. Cuando la sanción es severa, también la gente, de una u otra manera, en lo económico o en lo administrativo, se limita. Por eso que la política criminal es importante, ¿no? En la prevención, el juzgamiento y el castigo del delito. Como nuestra política criminal, lamentablemente, es penosa en lo referente a la práctica, les digo, de los recintos penitenciarios. Lamentablemente, al que debe 500 bolivianos por asistencia familiar, se le pone en el mismo recinto penitenciario con aquel feminicida, aquel violador, aquel asesino. Entonces, la política criminal, obviamente, siempre va a tener una posición importante porque va a generar también pulsiones político-criminales, va a también limitar la política criminal algún exceso en la sanción. Nos va a permitir también de que la sanción sea racional y también nos va a permitir la política criminal permitir de una u otra manera llegar a las salidas alternativas. También velar los intereses de la víctima, del acusado. Y acá tenemos un tema tal vez el más complejo, ¿no? La independencia judicial. Sin independencia judicial, creo que no va a haber imparcialidad. Y acá nuestro Código Penal, obviamente, es importante en su redacción, cuando en el artículo 3 establece, ¿no? Que obviamente el juez debe ser independiente e imparcial. El artículo 3 dice imparcialidad e independencia. Los jueces serán imparciales e independientes, sometidos únicamente a la Constitución, a las convenciones y tratados internacionales. Después de la promulgación de la
Constitución Política del Estado el 7 de febrero del 2009, indudablemente ya se ha aperturado, ¿no? Con el artículo 410, incorporando a los tratados internacionales dentro del bloque de constitucionalidad. Inclusive el 256 permite una supraconstitucionalidad en lo referente a los derechos humanos. Entonces es importante la política criminal que nos va a ayudar en el campo de la prevención, juzgamiento y castigo del delito. La política criminal, resumiendo, es el sistema de decisiones estatales de todos los poderes, incluido el constituyente, que en procura de ciertos objetivos que deben ser la protección de los derechos reconocidos al individuo por su condición de tal o como miembros de la sociedad, define los delitos y sus penas y otras consecuencias y organiza las respuestas públicas tanto para evitarlos como para sancionarlos, estableciendo los órganos y los procedimientos a tal fin y los límites de dichas decisiones. Volviendo al numeral 3 del Código de Procedimiento Penal. Si un juez no tiene independencia, ¿podrá ser imparcial? Muy difícil. Es importante, ¿no? La independencia. Ya Montesquieu decía en su libro El espíritu de las leyes, hay que controlar este maldito y abusivo poder, estos excesos. Y es por esa razón, ¿no? Que la política criminal obviamente tiene que poner límites también al jus puniendi estatal. Debe buscar un equilibrio y fundamentalmente priorizar las medidas predelictuales. También nuestro código nos habla, ¿no? El artículo 3, incluso de la interferencia a nivel interno, porque a veces la mayor presión también se da en el órgano judicial a nivel interno. El superior en grado de una u otra manera, hay una presión, pero un buen juez que es independiente va a optar por lo que el derecho le corresponde, ¿no? Además, en la medida que su decisión esté ajustada a derecho, tiene el mayor respaldo legal. Entonces, un tema, les digo, donde hay mucha crítica y hay mucho desconocimiento, es el tema de la independencia judicial. Y creo que ese es un tema, ¿no? Fue sabio ya Montesquieu, no obstante que las reformas del 2009 establecen, ¿no? La separación de poderes como prácticamente un pilar fundamental del Estado de Derecho. Sin embargo, la política criminal nos va a ser de mucha utilidad en la praxis y también. Acá me permito citar al profesor Alberto Binder. El profesor Alberto Binder tiene una claridad en lo referente a la política criminal. Miren, cuando era director de posgrado, les comento que lo he traído 5 veces. El profesor Binder tiene un tema muy interesante, ¿no? Con la política criminal. Y él dice, cuando asumimos el tiempo histórico que nos toca vivir, o sea, ubiquémonos en la etapa en la que estamos. Y cuando se hacen estas investigaciones, existen porciones de política criminal que tienen legitimidad democrática. O sea, que dice, respetemos prácticamente esta interpretación, esta sistematización, ¿no? La dogmática penal, y también adquiere relevancia la creación de un saber político criminal sobre el proceso penal que acompañe con eficacia esa política criminal y contribuye a la reducción permanente propia de una política criminal minimalista a través de un proceso composicional. Cuando el profesor Binder nos habla de este saber político criminal, nos quiere decir, tenemos estadísticas, tenemos estadísticas serias y fiables. Sabemos, por ejemplo, en el país, en cada departamento, cuántos robos agravados se cometen. Sabemos cuántas estafas se cometen para poder haber despenalizado los delitos patrimoniales, la estafa, el estelionato y otros. Tenemos certeza sobre este saber político criminal. O sea, ¿qué política criminal podría funcionar si no conocemos un saber político criminal?
una de las peticiones, por ejemplo, que me hizo fue ir a estos mercados negros, a estos mercados negros, por ejemplo, en Cochabamba, la Avenida Siles, el Pantajato, en La Paz, Oyustus, y en todos los lugares que tenemos. Entonces él me explicaba y me decía, acá hay, estos son los mercados negros. Estos son los mercados negros que generan un cúmulo de recursos económicos. Indudablemente donde no solamente están empresarios privados, también están políticos, también están en muchos casos altos representantes nacionales o altos dignatarios. ¿Por qué? Porque el delito genera, obviamente, recursos económicos. Y es por esa razón, ¿no? Que muchas veces las políticas criminales eficientes ya en otros países han logrado controlar el robo de celulares. Han logrado, les digo, con la tecnología, porque no es fácil habilitar, es fácil detectar dónde se encuentra. Entonces, Binder dice, lo primero que debemos hacer para aplicar una política criminal minimalista y buscar, de alguna manera, les digo, minimizar la intervención penal que tiene alta cuota de violencia social, es tener un saber político, tener, conocer verdaderamente qué es lo que pasa. Sabemos cuáles son los factores exactos en Bolivia sobre el feminicidio, cuáles son las detonantes. Se han hecho estudios sobre los feminicidios, además de la crónica roja, se han realizado debates, se han hecho análisis sobre los casos que se han dado de feminicidios. Sabemos cuál, a ciencia cierta, la cifra negra de feminicidios, porque por lo general, ya un poco la doctrina nos establece que de la cifra oficial generalmente es el triple, ¿no? La cifra real que se ocurre. Entonces, Binder, en mi criterio, es sumamente inteligente y práctico, y se me hizo llevar a estos lugares. Y me dijo, no varía mucho la realidad en todo lado. Entonces, este saber político criminal nos va a ayudar, ¿para qué? Para tener mejores leyes, para permitirnos también legislar en base a hechos ciertos. ¿Será que actualmente, les digo, son pocos los delitos patrimoniales para poder despenalizar? ¿Será que de alguna manera hay que poner algunos filtros a los casos de violencia familiar? Habría que ver también la credibilidad de la víctima con pericias para evitar tantos excesos, prácticamente que están haciendo colapsar el sistema. También recurre a la criminología. La criminología deriva del latín crimen, crímenes, y del griego logos, que significa tratado, a partir de lo cual se considera el concepto de crimen. Cuando se analiza la criminología, indudablemente es una ciencia que nos va a permitir eh, analizar el complejo mundo del delito, el complejo mundo de la delincuencia. ¿Por qué hay estas conductas desviadas que no nos permiten vivir de manera civilizada y pacífica en colectividad? Entonces, esta ciencia empírica nos va a permitir, les digo, de alguna manera entender también el complejo proceso penal. Indudablemente cumple un rol importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la criminología nos va a permitir, les digo, establecer. En cambio, el criminalista es un profesional experto en la justicia penal. Y obviamente también el criminalista es un investigador, recopila, identifica, también realiza investigaciones criminales. Entonces, poco, ¿a qué he querido llegar? Fundamentalmente a la relevancia de la ciencia del derecho y fundamentalmente a la relevancia de la dogmática penal, a esta disciplina que se ocupa de la interpretación, de la sistematización, de la elaboración y desarrollo de las disposiciones legales. Entonces, con esta primera parte prácticamente habríamos concluido y algún problemita. Y mañana vamos a hacer pura práctica.
vamos a poder analizar casos, vamos a poder poner en práctica el tema y también les va a facilitar la ingeniera María Luisa estas diapositivas que me he permitido exponer. Licenciada, puede nomás proceder a la lista. Mañana a 8:30 podemos comenzar. Y mañana comenzamos con el debate. Vamos a hacer pura práctica el día de mañana, colegas. Muchas gracias, doctor. Inmediatamente se va a pasar al grupo de WhatsApp.